Sin técnica, sin una forma de comprender la técnica, no podemos emprender el camino de lo que el Papa llama la fraternidad universal, ¿no? A esta fraternidad universal con la naturaleza le copertenece la intervención técnica humana, pero la técnica tenemos que pensarla, dice el Papa, de un modo distinto. Hay que repensar la técnica moderna, hay que pensarla de otro modo, ¿no? Para ir señalando en qué dirección podríamos pensar esta otra técnica, esta otra forma de comprender la técnica, vale la pena detenernos un poco sobre lo que consideramos la presunta neutralidad de los artefactos técnicos. En general, cuando nosotros de forma espontánea pensamos si los artefactos o las máquinas en general modernas son buenas o malas, la respuesta espontánea es decir que se trata de instrumentos neutros. Su bondad o su maldad depende del uso. Esto lo vemos continuamente cuando reflexionamos, por ejemplo, sobre los teléfonos móviles, sobre las redes sociales, antes también sobre el coche. Bueno, pues estos instrumentos, estos artefactos técnicos están ahí y se puede hacer un uso bueno o un uso malo. En sí son neutros. Bien, lo que he comentado antes sobre la técnica moderna contradice la neutralidad de los artefactos técnicos. Estos instrumentos modernos no son neutros, no son neutros. Implica una forma distinta de percibir el mundo y percibir la naturaleza. Nosotros elegimos hacer un uso más o menos moderado del teléfono móvil o del coche o del avión, pero esto tiene efectos sobre nuestro modo de percibir el mundo, de relacionarnos con los demás, de relacionarnos con nosotros mismos. Por ejemplo, el teléfono móvil dificulta formas de introspección, de relación con uno mismo, de soledad, y también dificulta formas de compromiso con los que no están presentes, ¿no? Invita a una dinamización y una improvisación continua en las relaciones con los otros. Lo mismo el coche en su momento, transforma nuestra relación, nuestra percepción del mundo, transforma la forma en que se organizan las ciudades, las carreteras, las autopistas determinan el urbanismo de las ciudades, ¿no? Entonces, cada uso de estos artefactos técnicos modernos tiene un efecto en el modo en que vivimos en general, no son neutros, ¿no? Otro modo de comprender esto es pensar que cada uno de los artefactos técnicos que utilizamos no está aislado uno de otro. Nosotros no decidimos usar el teléfono móvil, el coche, el avión de modo aislado, sino que todos están ensamblados en lo que se llama, en lo que algún filósofo llama la megamáquina. Y todo este gran, diríamos, entramado industrial depende de energías fósiles, ¿no? Y esta dependencia de energías fósiles produce el cambio climático, es decir, es nocivo para la naturaleza. Tiene un efecto destructivo sobre la naturaleza. Y estas energías fósiles han sido indispensables desde la revolución industrial. Entonces, no tiene sentido distinguir entre un artefacto bueno o un artefacto malo, porque juntos forman un conglomerado que produce el cambio climático. Otro ejemplo para comprender que los artefactos técnicos no son neutros es la energía nuclear, ¿no? Se puede pensar que hay un uso bueno, el uso civil de la energía nuclear, y un uso malo que es el uso militar, pero no es cierto, ¿no? Es decir, el peligro intrínseco, la nocividad intrínseca a la energía nuclear hace saltar por los aires la idea de un uso bueno y un uso malo, ¿no? La radioactividad de los residuos dura miles de años y es imposible, es un sueño pretender la seguridad total de las centrales nucleares, ¿no? Esto es un ejemplo clarísimo sobre la nocividad intrínseca de la técnica moderna, ¿no? Como decía antes, no se trata de volver a las cavernas y de rechazar la técnica. Esto me gustaría subrayarlo porque en otras presentaciones ha surgido en el debate, ¿no? Se trata de pensar una técnica
que permita desarrollar la virtualidad de la naturaleza sin destruirla. Una técnica, podríamos decir, biomimética, es decir, que imita, que reproduce, que continúa las propias formas intrínsecas en la naturaleza. Una técnica que sí transforma la naturaleza, pero que no la violenta, ni la destruye, ni la explota, ¿no? Y aquí hay muchos ejemplos, desde formas tradicionales de intervención en la naturaleza, como acequias o agricultura tradicional, a intervenciones muy modernas relacionadas con las energías renovables, ¿no? Aquí el criterio no es si es premoderno o ultramoderno, sino si esta intervención técnica no destruye ni explota la naturaleza, sino la ayuda a producir o la ayuda a desarrollarse más allá de sí misma sin destruirla, ¿no? Y como decíamos antes, esta intervención técnica es indispensable para eso que el Papa llama fraternidad universal. El segundo fenómeno que está en el origen de las injusticias contemporáneas era, dijimos antes, la sociedad de mercado. Hasta el siglo XIX, en Europa, los mercados habían estado acotados a determinados productos y a determinados tiempos en la semana. Si el mercado existía, pero la reproducción de la vida no dependía de los productos que se obtenían en el mercado. Diríamos que era una parcela en la sociedad, limitada, como decimos, a determinados productos. Pero a partir de la revolución industrial sucede algo insólito, algo que no había pasado antes en la historia de la humanidad. La tierra, o la naturaleza, y el trabajo humano, en general los individuos, pasan a convertirse en mercancías. Son mercancías ficticias, porque nadie ha producido la tierra, nadie ha producido a los hombres, como quien produce zapatos o produce una silla o produce un coche, ¿no? En realidad no son mercancías, pero son tratados como mercancía. El liberalismo del siglo XIX afirma que el mejor modo de organizar la sociedad, el mejor modo de conseguir una sociedad feliz, es que la sociedad entera se organice según las leyes de la oferta y la demanda. Es decir, que la naturaleza y los hombres sean tratados como mercancías. Esto se convierte en una distopía, en una utopía al revés de organizar la sociedad. Si la naturaleza y los hombres adquieren la forma de mercancía, dejan de ser un fin en sí mismo, se convierten en un medio, se convierten en una cosa, en un instrumento para acumular beneficios. Esto es evidente. Por eso hoy nos encontramos con fenómenos irracionales tales como miles de viviendas vacías y personas sin casa. Por eso podemos encontrarnos con fenómenos como comida que se tira a la basura y personas que pasan hambre, o niños con malnutrición. Esta contradicción entre suficientes recursos para atender las necesidades de vivienda o de alimentación y personas que están excluidas tiene que ver con la sociedad de mercado, tiene que ver con que las personas y la naturaleza se han convertido en mercancías. El objetivo principal, cuando se produce, cuando se fabrican casas o cuando se produce comida, no es la satisfacción de las necesidades, sino la acumulación de riqueza abstracta que se expresa en el dinero. Y esto no porque haya un grupo de personas muy codiciosas que quiera acumular dinero, sino porque la sociedad de mercado funciona así. La sociedad de mercado puede funcionar porque la acumulación en general de beneficio, el crecimiento económico, es más importante
que la satisfacción de necesidades de los individuos, ¿no? Bien. En esa dirección se dirige la crítica del Papa en la encíclica. No es una respuesta ante la sociedad de mercado lo que se llama el capitalismo verde. Es decir, si pago, puedo contaminar, ¿no? Contaminar a cambio de pagos, ¿no? La naturaleza, en el modo en el que es descrita en la encíclica, tiene una dignidad en sí, como creación, y contradice al cristianismo tratarla como si fuera una mercancía. Significa degradar su dignidad de creación, ¿no? Y por supuesto, pensar o afirmar que la inclusión del hombre en la sociedad, o la felicidad o la realización del individuo en la sociedad depende de las fluctuaciones del mercado, significa aceptar que el hombre es una mercancía. Entonces, no es conciliable la idea de que el hombre pueda ser tratado como una mercancía, es decir, la idea de mercado laboral, el mercado donde el individuo se vende como mercancía, no es conciliable con la protección de la dignidad humana, ¿no? Frente a esta sociedad de mercado donde el hombre se vende como mercancía, en el llamado mercado laboral, que por cierto no tiene apenas 200 años, esta idea de mercado laboral no llega a 200 años, frente a esta idea del hombre como mercancía, el Papa opone el principio del bien común, que está en la doctrina social de la Iglesia. Esta idea, esta categoría, este principio del bien común es enormemente importante y convendría comprenderlo bien, porque tiene un alcance realmente universal, ¿no? El bien común no es la suma de nuestras posesiones, de nuestras pertenencias, que ponemos todas juntas y luego repartimos y compartimos, ¿no? Según nuestras necesidades. Eso no es el bien común. El bien común es una forma de comprender la sociedad justa. El bien común es, como decían los antiguos, la justicia general, ¿no? La virtud de la justicia general, ¿no? Se trataría de una sociedad en la que si un solo individuo es excluido de ella, el conjunto de la sociedad queda dañado. Si un solo individuo no puede realizar su talento, no puede realizar sus potencialidades, sus cualidades singulares, entonces la sociedad entera queda disminuida. Esta idea de justicia general, de bien común, implica también que para que yo pueda realizar mi individualidad, para que yo pueda planificar mis talentos, necesito que el conjunto de los individuos, que cada uno de los individuos que forman la sociedad también realice sus cualidades, ¿no? Esta es la idea de bien común, el principio de universalidad, donde nadie puede quedar fuera sin realizar sus talentos, porque entonces la sociedad entera queda disminuida, ¿no? Como subrayaba antes, la sociedad del mercado, que trata a los individuos como mercancía, es irreconciliable con la idea de bien común y de justicia general, ¿no? ¿Qué tienen en común estos dos fenómenos a los que nos hemos referido? La técnica moderna y la sociedad de mercado. Tienen en común que ninguno de los dos respeta los límites, ¿no? Ninguno de los dos reconoce límites. La técnica moderna piensa que puede explotar la naturaleza de forma indefinida, de forma ilimitada. No hay nada que la técnica moderna pueda hacer que no haga. El principio de la técnica y la ciencia moderna es: si se puede hacer, se debe hacer. No hay ninguna limitación moral para la ciencia y la técnica moderna, ¿no? Entonces es posible una explotación total de la naturaleza, no hay un límite, ¿no? Para la sociedad de mercado tampoco, en principio, parece haber límites para la mercantilización total de la vida, ¿no? Y esto
vamos observándolo cada vez más en nuestro mundo, ¿no? Las relaciones personales, las relaciones de pareja, las relaciones de amistad, cada vez adquieren más la forma de relaciones mercantiles, de relaciones de consumo, de relaciones basadas en la generosidad, el desinterés, el amor, cada vez son más marginadas y sustituidas por relaciones de cálculo, ventaja, provecho, beneficio, y estas relaciones están basadas en el modelo del mercado, en el modelo de la racionalidad mercantil, ¿no? No tienen límites, no reconocen límites. A su vez, la ciencia, la tecnociencia moderna y la sociedad de mercado construyen nuestra idea de progreso. Si recuerdan, al principio dijimos que esta era la tercera idea a la que nos íbamos a referir, ¿no? Tanto la técnica moderna como la sociedad de mercado están en la base de nuestra idea de progreso. El mundo moderno piensa que a mayor avance científico-técnico y a mayor crecimiento económico, a mayor acumulación de riqueza abstracta, mejor sociedad. Y que esta mejora es inevitable, ¿no? La historia, la sociedad mejoran gracias a los adelantos científico-técnicos y gracias a la acumulación económica, gracias al crecimiento económico, ¿no? Bien, esto es, como dice el Papa, un mito. Es un mito casi religioso o pseudo-religioso. Se convierte en un mito muy peligroso porque legitima el sufrimiento actual de los individuos. En nombre de este avance científico-técnico, en nombre de este crecimiento económico, se justifica el sufrimiento presente, sufrimiento injusto de los individuos. Hay muchísimos ejemplos de estas justificaciones basadas en la idea de progreso. Los primeros años de la crisis recordarán cómo los políticos en toda Europa, también en España, llamaban a los ciudadanos a hacer sacrificios, ¿no? Recuerdan, apretarse el cinturón. Esto era un lugar común en los discursos políticos en Europa, ¿no? Debemos hacer sacrificios ahora porque dentro de unos años saldremos de la crisis, ¿no? Bien, esto es una mentalidad pseudo-religiosa, ¿no? Deben ahora sufrir, ahora debemos justificar desahucios, exclusión, desempleo, y solo después del crecimiento económico abstracto podremos aspirar a una mejora social o a un alivio de este sufrimiento, ¿no? Bien, esto es una justificación irracional del sufrimiento presente, basado en la idea de progreso. El objetivo está en el crecimiento económico y después de ese objetivo quizá hay una mejora de la existencia humana, pero el fin urgente no es acabar con la injusticia del sufrimiento presente, ¿no? Así es como esta idea, la ideología del progreso, se convierte en un narcótico, en una droga que nos permite cerrar los ojos ante las injusticias y los sufrimientos presentes, ¿no? Bien, frente a estas grandes causas de las injusticias actuales, ¿qué propone la encíclica? ¿Qué propone Laudato Si? Bien, propone construir un mundo diferente, construir un mundo mejor, atendiendo a la inspiración que podemos encontrar en diversas tradiciones religiosas. El Papa no solo alude al cristianismo, hay algunas menciones interesantes a la mística sufí, muy interesantes por cierto. No solo alude al cristianismo, en general dice que las grandes tradiciones religiosas pueden proveer inspiración para construir otro mundo posible, pero por supuesto subraya la aportación cristiana. La inspiración cristiana, sobre todo en la encíclica, se cifra en la figura de Francisco de Asís, en la pobreza de Francisco de Asís.
Cuando hablamos de pobreza en Francisco de Asís, tenemos que distinguirla de la miseria producto de la injusticia. Cuando nos referimos aquí a pobreza, nos referimos más bien a la idea bíblica de pobreza de espíritu, ¿no? Es decir, de humildad. ¿Cómo aceptar o cómo asimilar que la pobreza franciscana o la figura de Francisco de Asís pueda inspirar una alternativa a la técnica moderna, a la sociedad de mercado y la idea de progreso? ¿En qué sentido la pobreza de Francisco de Asís, puede ayudarnos a pensar un mundo diferente? La pobreza franciscana es, ante todo, una crítica del poder. La pobreza, entendida en estos términos, significa reconocer que el mundo ha sido creado y que el hombre es finito. Si reconocemos que el mundo ha sido creado, que es creación de Dios, entonces esto implica que no somos dueños del mundo, que el mundo no es un producto humano, que el hombre no puede dominar de forma ilimitada la realidad. Reconocer la creación del mundo y la finitud del individuo significa aceptar los propios límites. Esto es el significado de la pobreza franciscana: aceptar los propios límites y reconocer la alteridad del mundo, reconocer que el mundo ha sido creado, que el hombre no es el creador del mundo. La pobreza, entendida como autolimitación, es la posibilidad de la fraternidad universal. Si no reconozco que soy distinto, si no reconozco que el mundo es creado por Dios, no puedo practicar esta relación de fraternidad con los otros y con la naturaleza, esta fraternidad universal con las criaturas de la que habla el Papa, inspirándose en Francisco de Asís. Si reconozco que soy distinto, que el mundo no es un objeto de mi dominación, entonces puede empezar una relación de fraternidad. La relación de fraternidad implica el respeto o el reconocimiento de que el mundo y los otros no son una parte de mí, no son un objeto que yo poseo, sino que tienen dignidad propia, que tienen libertad propia y que tienen una entidad propia que no depende de mi voluntad ni de mi dominio técnico o de mi interés por convertirlo en mercancía y beneficio, ¿no? Esto no es una novedad en el cristianismo. Esta idea de fraternidad universal con el mundo, con la naturaleza, con las criaturas, no es una idea nueva en el cristianismo. Es más bien fidelidad a los orígenes. ¿Por qué, sin embargo, aunque esto está en el Evangelio, por qué puede sonar novedoso? ¿O por qué para algunos oídos o para algunas lecturas esta idea de responsabilidad por el mundo puede resultar novedosa en el cristianismo? Porque también desde el principio el cristianismo tuvo que luchar contra lo que se llama la herejía gnóstica, contra un tipo de herejía, una forma de comprender el cristianismo considerado herético muy pronto, que amenazaba esta idea de responsabilidad por el mundo. Los gnósticos, en los orígenes del cristianismo, decían que el Dios redentor, el Dios que salva, no es el mismo que el Dios creador. Decían que el Dios creador era un Dios inferior, un demiurgo, decían ellos, que había creado un mundo degradado, y con este mundo degradado, inferior, indigno, había creado los cuerpos también. Para los gnósticos solo se salvaba el alma, y el mundo y los cuerpos perecerían, se perderían para siempre, ¿no? Diríamos que este rechazo del mundo, este desprecio del mundo y del cuerpo, este desprecio gnóstico del mundo y del cuerpo, ha seguido influyendo peligrosamente a lo largo de la historia del cristianismo. Pero la entraña del cristianismo es profundamente antinóstica, es decir, implica un reconocimiento y una celebración de la creación y del propio cuerpo.
Y esto es lo que pone de nuevo sobre la mesa de forma especial la encíclica, ¿no? Es decir, esta celebración de la creación, identificada con la entraña del mensaje cristiano, es, diríamos, una afirmación antinóstica o una prolongación de esta crítica auténtica del cristianismo a la herejía gnóstica, ¿no? Bien, la verdad del cristianismo se juega en la responsabilidad por el mundo. No es un asunto del alma aislada con la trascendencia. Eso es la interpretación gnóstica del cristianismo. Para la encíclica está claro. Es decir, la responsabilidad por el mundo es esencial a la verdad de la fe cristiana. Hay otra forma a mi juicio, de distorsionar esta fuerza crítica del documento, y es alinearla o situarla en posiciones optimistas. Es decir, de nuevo en esta ideología del progreso que piensa que la ciencia, la técnica y que el crecimiento económico, que nuestro mundo tal y como está, va necesariamente a mejor. Creo que, aunque suene un poco provocador, creo que la encíclica describe una situación pesimista de nuestro mundo. Si es un tratado de injusticias, la mirada sobre nuestro mundo es de profunda inquietud, de profunda preocupación, porque la situación actual es tremendamente injusta. Una lectura optimista de la encíclica creo que también distorsiona su potencial crítico. En este sentido, se aproxima más a la mirada propia de los profetas de Israel, ¿no? La denuncia de los profetas de Israel no es una denuncia optimista, es la denuncia de aquel que ve que la situación actual es catastrófica y que solo en la conciencia de que esa situación es catastrófica se hace posible actuar. Si tenemos una visión optimista que oculta las verdaderas razones y las verdaderas experiencias de sufrimiento, no habrá verdadera fuerza para actuar y transformar la realidad. Es la percepción directa de la situación de extrema injusticia lo que permite una acción realmente novedosa. Y en este sentido, la encíclica es un documento profético. Hay una relación muy profunda entre esta percepción de la situación catastrófica en la que estamos y la esperanza. En este sentido quería leer un fragmento del número 112 de la encíclica, que creo refleja bien esta dialéctica entre percepción de la injusticia y esperanza, ¿no? La auténtica humanidad, dice el Papa, que invita a una nueva síntesis, parece habitar en medio de la civilización tecnológica, casi imperceptiblemente, como la niebla que se filtra bajo la puerta cerrada. Será una promesa permanente, a pesar de todo, brotando como una empecinada resistencia de lo auténtico. Bien, y para ir terminando, quería apuntar algunas ideas para el debate o para la reflexión, ¿no? 3 ideas finales a modo de concreción, ¿no? Una observación y 2 principios para la concreción del documento. La observación inicial tiene que ver con la relación entre teoría o entre teoría crítica y acción, ¿no? En general, cuando se escuchan discursos de análisis crítico, uno siente la necesidad urgente de encontrar una aplicación práctica inmediata. Bueno, pues todo este análisis profundo sobre la técnica moderna, la sociedad de mercado, la idea de progreso, ¿cómo lo traducimos a una acción directa que pueda empezar a cambiar las cosas, ¿no? Bien, esto es un sentimiento que todos tenemos, pero
creo que tendríamos que tener una actitud un poco crítica con esta urgencia a una respuesta directa que resuelva en la acción el análisis que hemos hecho antes. Porque si toda la crítica que hacemos, todo el análisis que hacemos, lo podemos traducir por entero a una acción concreta, nuestras acciones solo van a repetir lo que ya hay. Nuestras acciones, nuestras intervenciones solo van a repetir lo posible en las estructuras y los contextos conocidos. Tiene que haber un margen en nuestra crítica, un margen en nuestro pensamiento que vaya más allá de lo que podemos aplicar de modo directo en la acción concreta, porque solo así podemos corregir y cambiar la acción. Solo así podemos inventar una acción nueva que no quepa en el contexto y en los modelos y en los esquemas previos que tenemos. Si quieren, podríamos afirmarlo así: solo si hay un margen de crítica y de teoría más amplio que la acción que ya existe, podemos realmente aspirar a una acción nueva, transformadora, en un horizonte utópico. Este es el sentido de la utopía, ¿no? La utopía no podemos realizarla ya, pero permite criticar la acción e introducir una novedad en lo que existe, ¿no? Esa es la primera observación que quería hacer antes de estos dos principios para orientar intervenciones más concretas, ¿no? El primero sería el siguiente: las acciones, las intervenciones directas, creo que tendrían que aspirar o estar guiadas por la idea de desmercantilizar la naturaleza y desmercantilizar la vida. Es decir, propuestas de acción social, propuestas desde el voluntariado o institucionales que asumen la idea de que la naturaleza es una mercancía o que el individuo debe ser tratado como una mercancía, van a reproducir el orden existente, pero no van a lograr un verdadero cambio social y, desde luego, no van a estar próximas a las ideas que plantea la encíclica, ¿no? A la dignidad de la creación y al principio del bien común como justicia general, ¿no? En este sentido, la intervención directa implicaría tener o aspirar a un horizonte postcapitalista, ¿no? O que seamos capaces de pensar o empezar al menos a formular esta posibilidad, ¿no? Una forma de acción, intervención social contra la exclusión, contra la pobreza, que si piensa en que la naturaleza y los hombres no son mercancía, debe pensar también en términos de postcapitalismo. Esto implica que en nuestras intervenciones, en nuestras instituciones, por ejemplo en el voluntariado, resistamos a la lógica de la competición, a la lógica del más fuerte, a la idea de tratar a los individuos como capital humano, como meros recursos, resistir a la lógica de la efectividad y la eficiencia, resistir a la innovación tecnológica como un destino, promover la cooperación solidaria frente a la competitividad y la lógica empresarial de organización. Creo que en instituciones que se nutren del trabajo voluntario hay posibilidades distintas para organizar la intervención fuera de la lógica empresarial, fuera de la lógica mercantil, ¿no? Aunque nunca podamos salir de ello de forma completa, sí puede haber principios de organización distintos, ¿no? Y el segundo principio sería el siguiente: aunque la acción deba plantearse en términos de desmercantilizar la naturaleza y las relaciones humanas, eso no significa que haya que desestimar o que no haya que apreciar las intervenciones modestas para aliviar el sufrimiento de los individuos, ¿no? Porque a veces
si nos concentramos solo en los grandes términos de cambiar las estructuras, podemos volvernos indiferentes al alivio concreto y directo de personas que sufren. Así que habría que encontrar una relación abierta o dialéctica entre esta sensibilidad hacia el que sufre ahora ante nosotros, cuyo sufrimiento podemos aliviar, y el horizonte de acción que busca transformar las estructuras, ¿no? De hecho, somos realmente sensibles al sufrimiento concreto si pensamos en un cambio de estructura, ¿no? Y creo que podemos ir dejándolo por aquí, ¿no? Sí, esta sería la pregunta con la que terminaría, ¿no? Una pregunta que también me hago a mí mismo. ¿Cómo realizamos esta ayuda directa a quien sufre para integrarla, no para integrarla en el sistema, sino como acción que apunta a un mundo mejor y a un mundo distinto, ¿no? Es decir, ¿en qué sentido nuestra acción simplemente permite aliviar ligeramente el sufrimiento, pero reproduce el orden en el que vivimos? ¿O en qué medida esta acción directa se relaciona con un horizonte social mejor y profundamente humano? Lo dejo aquí entonces.